Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Con nosotros, Flavio Paparella. Flavio tiene una carrera espectacular en el mercado financiero. Realmente es imperdible con los condimentos que tiene desde sus inicios en Deutsche Bank Buenos Aires hasta su llegada a Wall Street y también su paso por Londres. Hoy en Shot Financiero, Flavio Paparella. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados con Flavio Paparella. Flavio, ¿cómo te va? Un gusto tenerte aquí en Shot Financiero. Gracias por aceptar la invitación y queríamos saber en primer lugar, puntapié inicial de la entrevista, ¿cuándo viste que lo tuyo eran las finanzas, el mercado financiero? Antes que nada, te quería agradecer a vos por la invitación. Sigo mucho tus podcasts y es un honor para mí estar entre la gente que has traído, que son todos personajes muy interesantes, muy valiosos y con tanta experiencia. Así que te agradezco. Gracias a vos. Gracias a vos. Por nada. Cuando se me dio por las finanzas, en realidad te cuento, mi objetivo era ingeniería. A ver, te voy a contar la secundaria que estuve, pero en el colegio tuvimos una materia que se llamaba Administración Industrial, dentro de un colegio industrial, en donde te enseñaba el área de ingeniería desde un punto de vista más corporativo, en vez de maquinarias, cables o infraestructura, sino más bien un punto de vista financiero del negocio de ingeniería. Y eso me hizo inclinar por la parte de administración financiera. Eso Ajá, fue la chispa. ajá. ¿A qué secundario fuiste? Mira, fui al Otto Kraus, es Mira. un colegio industrial, ¿sí? Sí, muy conocido. La zona de San Sí, Telmo. es un, Muy cerca de la Facultad de Ingeniería. Muy cerca de la Facultad de claro, Ingeniería de la UBA, claro. a una cuadra de la Facultad de Ingeniería. El Otto Kraus es un excelente colegio. Son 6 años que hice ahí que nunca me voy a olvidar. ¿De qué años estamos hablando, Flavio? Entré en el 80 y terminé en el 86. Mira. Y te cuento, ahí mi orientación era, y mi título fue de electrónica y electricidad. En realidad, por esos años mi objetivo era seguir ingeniería y ni estaba en mis planes ciencias económicas. El Krause es un lugar muy interesante. Tienen unos talleres para la parte de construcción, la parte de química, la parte de electricidad. En algún momento se dice que hay túneles que van desde la Casa Rosada al Otto Kraus. Como el Buenos Aires, que dicen lo mismo. Sí. En alguna época también se usó la usina que hay ahí en el Otto Kraus para iluminar parte de la ciudad. O sea que tiene mucha historia ese colegio y aprendí mucho, aprendí mucho. Y te digo algo, el ángulo técnico de ingeniería aplicado a las finanzas, a mí me parece que es muy importante porque es un estudio que hace pensar, como dicen acá, out of the box. Entonces, no hay algo que se aprende de memoria, sino que siempre se aprende cosas razonando. Y al final del día, en la práctica de finanzas, especialmente como lo sabemos en Argentina, es siempre pensar out of the box y pensar la manera de arreglar los problemas que pueden venir. Claro. Me hiciste acordar del Otto Kraus porque alguna vez pasé por el edificio, incluso entré alguna vez. El edificio es lindísimo. De hecho, creo que forma parte de la visita de la noche de los museos acá, pero es un edificio muy histórico también. Es muy probable, es muy probable. El edificio sí tiene mucha historia, es toda una cuadra, desde las aulas hasta los talleres que tiene, es una joya. La verdad que la experiencia para cualquier chico que puede ir a ese colegio, que es público, es invaluable. De ahí estás a una cuadra de la Facultad de Ingeniería, que es lo mismo.
La Facultad de Ingeniería de la UBA tiene unos talleres que son insólitos. La verdad que es muy bueno. Y el Krause, bueno, generaciones que salen del Krause, que uno se sigue viendo y pasan los años y es como una camaradería muy... Qué lindo que conserves los amigos del Krause, buenísimos. Sí, 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 sí. Flavio, terminás y te recibís en la Universidad de Buenos Aires, ¿y qué oportunidades te surgen? Bueno, en realidad terminé la carrera en la universidad porque, en parte porque en mi casa me inculcaban que sin un diploma bajo el brazo no iba a ninguna parte, Bien, cosa que creo que es así. es así, sigue Y siendo. sí, y especialmente ahora, te digo, Willy, porque los chicos hoy por hoy, lamentablemente, el que no tiene un máster pareciera que le falta algo, ¿no? Es un mercado muy competitivo hoy por hoy. Cuando terminé la carrera, yo ya trabajaba en el Deutsche Bank. Quiere decir que se me dieron oportunidades de un buen trabajo que me surgió, aunque no precisamente por el hecho de haberme recibido, ¿no? Mirá ¿y cómo fue que llegás al Deutsche Bank, Flavio? Al Deutsche fue, la verdad que fue por casualidad, fue algo muy raro, pero a veces las cosas cuando tienen que ser, se dan, ¿no? Sí. Era a fines del 87. Ajá. Yo estaba abriendo una caja de ahorro en la sucursal del Deutsche, en Avellaneda, donde yo vivía, y la persona que me atendió era un chico muy jovencito que estaba haciendo una pasantía, justamente ahí en el Deutsche. Y le pregunté qué era eso, de qué se trataba esa pasantía. Me contó cómo era, me explicó y me contactó con el departamento de capacitación. Es entonces el Deutsche en Argentina tenía un departamento de capacitación juntamente con recursos humanos que era muy, pero muy bueno. Tenían un programa de capacitación de 2 años, durante los cuales pasabas por prácticamente todos los departamentos del banco, desde una sucursal remota hasta el departamento de créditos, auditoría, la tesorería, incluso pasabas por las cajas del banco, estando un día con el cajero, estabas en la tesorería, en la caja fuerte, en las bóvedas de los bancos, donde guardan el efectivo, títulos públicos, monedas. La verdad que fue un entrenamiento muy, muy bueno. Al final de ese programa hay que pasar un examen que se toma en la Embajada de Alemania, junto con gente de la Embajada de Alemania, y a su vez te dan un título de técnico bancario reconocido en Alemania. Una camada de 20 chicos entre 18 a 20 años y la mayoría del grupo queda en el banco, algunos se van, pero hacen carrera y formación de chicos muy jovencitos a la manera y el estilo del banco. Muchos terminaron en el exterior, muchos en Frankfurt, muchos en New York. Así que así fue mi experiencia en el Deutsche. Para mí fue una de las mejores experiencias en mi carrera profesional, te diría, Claro. Willy. Ahí conocí muy buena gente, aprendí muchísimo, tanto de los jefes que tuve como de todo lo que pasaba en un banco internacional tan grande como era el Deutsche Bank, ¿no? Cosas que uno ve que pasan ahí, transacciones, negocios y cosas que caen solamente en bancos grandes, ¿no? Ahora mirá lo que es la casualidad, pues de vuelta, fue porque estabas abriendo la caja de ahorros y el que te atendió era un pasante. Y esa caja de ahorro, Willy, te confieso, la abría porque estaba con un amigo haciendo un negocio de nada que ver con el negocio financiero y nos pagaban con cheques. Yo tenía nada, 18, 19 años. Y como era chico, no me abrían una cuenta corriente. Claro. No es como en Estados Unidos, una cuenta corriente es más fácil abrir. Allá en Argentina, en ese momento, por lo menos, era mucho más complicada. Entonces, lo único que quedaba era abrir una caja de ahorros. Y terminamos en el Deutsche, porque en esa época la sucursal del Deutsche
era la más linda de todos los bancos que había en la Avellaneda. Ah. Así que totalmente por casualidad. Bien lo que son las cosas, ¿no? Che, y ¿en qué año te recibís vos en la UBA? En la UBA me recibí ya cuando estaba en el Deutsche por el año 94, 93. Ah, perfecto. ¿Y cómo viviste, Flavio, la Argentina de los 90? Esa sensación, obviamente muy diferente a lo que habían sido los 80s. Te diría muy intenso, muy intenso. Los 90 fue una época, una década de muchos altibajos. Argentina estaba en el pico de la hiperinflación con 3000% en el 89, cuando ahora se habla de que estuvimos al borde de la hiper y las cosas que uno lee en el diario. Y bueno, lamentablemente la gente de mi generación lo vivió, no es que te la cuenten, ¿no? Y una hiperinflación de 3000% es algo que después de vivir casi 30 años en Estados Unidos, nadie fuera de Argentina te cree o entiende cómo puede pasar eso. Sí, Pero bueno, es totalmente irracional para cualquier persona, ¿no? es irracional, la gente piensa que no se puede vivir, que no, pero bueno, ya vamos a ir hablando y la conclusión vas a ver, Willy, que la sociedad argentina pasó por tantas cosas que es increíble, esa prueba de todo, ¿no? La verdad que es para sacarse el sombrero y, y para entenderlos a veces, ¿no? La hiperinflación fue en el 89 de 3000%, 2300 en el 90, hasta que llegó la convertibilidad del 91, que eso hizo caer a la inflación a 85% y luego siguió bajando. Pero en enero del 90, un canje compulsivo de los plazos fijos por los nuevos Bolex 89. Se llamaban Bolex 89, pero en realidad vencían en el 99, ¿no? Ese canje o confiscación era el equivalente del 60% de la base monetaria. Así que imagínate el impacto recesivo que tuvo, ¿no? En la mesa, yo ya estaba, acordate que en el Deutsche empecé en el 88, el training fue 2 años, y luego de 2 años nos colocaban en los departamentos que nos pedían o que nos donde había un fit, ¿no? Y a mí la gente de la mesa me pidió, yo quería la mesa también, así que tuve mucha suerte, terminé en la mesa de dinero. En ese momento, 90, la mesa era Y sí. una locura y lo mismo, o sea, es difícil explicarla y relatándolo uno se acuerda y dice, es imposible que esto pueda haber sucedido, pero fue verdad. La mesa teníamos 3 mesas en una, que era la de pesos, la de bonos y la de cambios. La mesa de pesos, con el call money, que era colocaciones a un día, eh, con una tasa de interés que cambiaba a cada rato, a cada minuto, podía haber diferencias enormes entre lo que los fondos que se tomaban en la mañana por depósitos a plazo fijo y lo que se colocaba contra otros bancos o empresas al final del día. Eran movimientos enormes. Bueno, la mesa de cambio donde yo estaba era también una locura, ¿no? Porque, especialmente porque el dólar subía sin parar y en un banco con la cantidad de sucursales que tenía el Deutsche, y eso que no éramos los que más teníamos sucursales, imagínate un Banco Río, un Banco Galicia, pero el Deutsche tenía alrededor de 50 sucursales, teníamos que cambiar las cotizaciones a cada rato, porque si no se nos iban los dólares a precios bajos por sucursales remotas. Estábamos en una época encima que la tecnología no era la actual precisamente, sino me imagino cómo tenías que comunicarte con las 50 sucursales para pasarles la orden de que hagan los cambios en las pizarras. Totalmente, totalmente. Teníamos un junior dedicado específicamente a estar al teléfono con los sucursales con los gerentes de las sucursales más grandes para monitorear. Y las sucursales también venían a comprar cantidades y ninguna transacción se hacía sin el tipo de cambio que daba la mesa, ¿no? Pero bueno, a su vez, ese movimiento que venía por sucursales, nosotros teníamos que salir al mercado a comprar dólares y se vendían más o se compraban más, con lo cual era como tener un operador más dando vueltas fuera de la mesa. Eso fue la mesa de cambios con las sucursales y los billetes.
las oficinas de exportación e importación pasaba algo similar, ¿no? O sea, estaban en línea directa con mi mesa y no había transacción de comercio exterior sin el ok nuestro. Cualquier importador que tenía que pagar cantidad afuera era un movimiento de la posición de cambios importante, especialmente como se movía el mercado, ¿no? Y después algo parecido hacía la mesa de bonos, que no había diferencia en cuanto a la locura ahí, ¿no? Estaban a full con los bonos, en ese momento era, bueno, ahora hay 1000 bonos, ¿no? Pero en ese momento había varios bonos, pero no tanto como ahora, y estaban a full con los bonos que se operaban contra dólares o se operaban contra pesos, creando de esa manera un mercado de cambio sintético, hoy conocido como contado con liqui. Claro. Y contado porque así se le llamaba al FX, dólares puestos en el exterior, en Euroclear, y con liqui porque una operación de títulos, a diferencia de una operación de cambios, se hacía con liquidación, o sea, con una factura. Ah, mira. De ahí que le quedaba el, sí, de ahí que le quedó contado con liqui. Mira, ya tenemos entonces, mira qué buen dato me estás pasando, Flavio, porque ahí tenemos el origen, de la palabra contado con liqui, ahora es una cosa como que hasta debería estar en el diccionario argentino, ¿no? De palabras con más, con más, con uso más frecuente. Esperemos que desaparezca, pero eso es otro tema que hablamos después, pero en definitiva, qué lindo que nos pases el origen de la palabra contado con liqui. Mirá, lamento decirte que si esto se inventó incluso antes de que yo empezara el Deutsche, te estoy hablando Sí. de 88, y después de casi 30 años todavía sigue el contado con liqui, no te puedo prometer que vas a desaparecer. Vos sabés que un entrevistado aquí, uno de los primeros capítulos que hicimos acá, Flavio, de Shot Financiero, fue con Raúl Ponte, un, un- Sí, claro, claro. una leyenda del mercado financiero, y nos contaba, Amigazo. ¿en serio? Mira qué Y bien. sí, sí, y escuché el podcast que tuviste con él. Ah, mira. Ojalá lo esté escuchando, no vaya a escuchar este. Pero Raúl es un storyteller que te quedas horas, horas hablando y escuchándolo, porque el tipo es una leyenda, es un libro abierto y vivió cosas increíbles, tiene una memoria de elefante y excelente persona, uno de los mejores profesionales que hubo en nuestro mercado. Y mira, y justo me acuerdo, mirá qué casualidad, me acuerdo justo que él nos contaba que el contado con liqui en los 80, él estaba en el Morgan, lo hacían llevando los bonos físicos, porque en esa época de los 80 los títulos públicos eran físicos, eran papeles, eran cartones, que después se sacaban los cupones ahí troquelados, y, y como en vez de llevarlos ahí como es ahora una transferencia a Euroclear, como decías, o a Nueva York, donde sea, y lo cruzaban el río y lo llevaban a Uruguay. Olvídate, Willy, en dos cosas. Una, viste que ahora cuando el bono paga un cupón le dicen corta cupón, Sí, ¿no? viene de ahí, ¿no? En la jerga. Viene de ahí, porque los bonos eran láminas gigantes con cupones troquelados, con la fecha de vencimiento de pago de cada cupón. Nosotros en la mesa, la oficina de títulos, que tenía su propia caja fuerte, donde ahí estaban todos los títulos, y bueno, una vez cada 6 meses nos llamaban a todos a ayudar a cortar cupón, literalmente con la mano cortando el cupón. ¿Te das cuenta? Ese cuponcito se llevaba al Banco Central para acreditar en la cuenta del Deutsche. Increíble. Tanto estudiar para cortar cupos, mirá vos. Y lo que te contaba Raúl de llevar físicos, eso es verdad, ya no, sin decir nombres, pero había gente que contrataba colectivos donde llevaba a todos sus amigos de equipos de rugby, cada uno con una pila de bonos, que lo llevaba al ferry y de ahí pasaban a Uruguay. Y ese era, así es como se, se hacía la transferencia física, Mami. literalmente. Ay, 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 este país es una cosa increíble. Te interrumpí justo cuando estaba hablando del contado con liqui y bueno, la convertibilidad del 91. Sí, la convertibilidad del 91
fue como detener una locomotora de golpe, ¿no? Porque de la vorágine que se venía a un tipo de cambio de 1 a 1 establecido por ley fue muy drástico. Por los años siguientes el tipo de cambio se mantuvo estable, algo que era desconocido en Argentina. Ya para el 94, 95, se viene el efecto tequila y otra vez se movió el barco, golpeando muchas entidades financieras, aunque en el caso mío, en el Deutsche, dada la solidez del banco, y en realidad ganó market share, ¿no? Ganó más negocios, pero Claro, fueron claro. momentos que muchos bancos tuvieron problemas, ¿no? Sí, recuerdo esa época porque mira, yo empecé en ámbito financiero en el 92, en febrero del 92, y me acuerdo que esa época del 94 al 95 fue tremenda, y me acuerdo que el secretario de redacción del diario, que era Roberto García, en diciembre del 94, me dice, tomate un avión y andate a México, porque tenés que escribir notas desde allá, y así es que pasé Año Nuevo en México. Y estaba lo de Chiapas, ¿te acordás? La sublevación zapatista. ¿Te acordás? Claro, claro. Era tremenda esa Sí, época y bueno, el impacto en la Argentina, que obviamente estaba el famoso contagio y las dudas sobre la sostenibilidad de la convertibilidad, ¿no? claro. Bueno, vos lo viviste de primera mano y yo creo que ese fue el principio del fin, ¿no? 94, 95, ya Cavallo y Menem ya estaba cambiando todo y eso fue lo que empezó de a poco A deteriorar, a deteriorar. a deteriorar, sí. El fin de la década de los 90 yo ya lo viví desde New York. Me mudé acá a New York en el 97 y me mudé trabajando para American Express Bank, así que ya el fin de la década ¿La ya lo viste? pasé fuera de Buenos ¿Y Aires. cómo fue el traspaso, la oferta? ¿Cómo fue que, porque de vuelta estabas en el Deutsche Bank y Buenos Aires y te vas a Nueva York? Correcto. La experiencia en Amex fue buenísima, una experiencia inolvidable. Y todo empezó porque me contactó un headhunter en el 96 para trabajar en la mesa de cambios del Amex Bank, banco pequeño, poco conocido. Yo lo conocía porque operaba, era una de mis contrapartes de cambios, del trade de cambios, cuando operábamos el marco alemán, el franco suizo, lira italiana, la peseta, no estaba el euro todavía. Y era un banco más chico, mucho más chico que el Deutsche, obviamente, pero la posición era en New York y ese era el atractivo. En ese entonces, el Deutsche Bank no tenía la mesa en New York tan globalizada como la tuvo unos años después, ¿no? Todo estaba centralizado en Frankfurt, con lo cual era la decisión o pasarme a una plaza mayor o quedarme en un banco grande, pero en Buenos Aires, ¿no? Entonces, en realidad pensé que me iba por 1 o 2 años, sin embargo, todavía estoy acá. ¿Y qué empezaste Eh, haciendo en Amex? ¿Cambios también? Sí, salí de la mesa de cambios de Buenos Aires, pasé a la mesa de cambios en el Amex Bank. Primero estuve, el mandato era primero Argentina, Uruguay, Chile, unos pocos países, para operar cambios en monedas duras, como las monedas que te decía antes. Y de a poco el mandato fue creciendo y empecé a cotizar monedas locales como Brasil, Chile, Colombia. La devaluación de Brasil yo creo que aceleró también el mandato porque para el 98 ya el mercado de moneda local y seguros de cambio había crecido exponencialmente. Y así fue como empecé a operar lo que se llama NDF o Non-Deliverable Forwards, que es un instrumento que se usa como seguro de cambio, precisamente contra potenciales devaluaciones, y a raíz de la devaluación en Asia y en Brasil y en Rusia, fue que desde el periodo del 98-99 hasta antes del 2000, fue que ese mercado se potenció en todo el mundo. Y a diferencia de futuros, este mercado, que futuros es un instrumento que se opera por contrato, con montos y fechas fijas, los forwards se operan lo que se llama OTC o over the counter. Quiere decir que los contratos se acuerdan por teléfono y monto y fecha se define por teléfono y el precio también. Como esas eran transacciones a futuro
y el tipo de cambio en Argentina estaba 1 a 1. Entonces los forward en peso argentino era básicamente una relación de interés entre el spot y el futuro que se operaba, ¿no? Siempre considerando que el 1 a 1 iba a ganar, que fue así por varios años. Operamos mucha cantidad. Los forward en Argentina, en pesos argentinos, operamos mucha cantidad también, hasta obviamente antes de la devaluación. En el banco ganamos mucha visibilidad en el mercado, o sea que, por ejemplo, los assets de Amex, el hedge de cambios en Brasil se lo hacíamos nosotros. Venezuela operamos muchísimo. En Venezuela, American Express lo consideraban como un corporate y entraba en distintas regulaciones que los bancos, con lo cual decíamos mucho más que un Goldman, por ejemplo, en Venezuela. Ah, mira. Entonces, eso fueron años interesantes y muy divertidos en ese mercado. Mira, y cómo, bueno, ya nos estábamos acercando, ya pasamos la década de los 90, entramos en los 2000 y vienen momentos emblemáticos. ¿Cómo viviste en primer lugar la crisis argentina del 2001 y después, algo anterior, previo, lo que fue ese gran golpe para mí y para toda la humanidad, que es el atentado a las Torres Gemelas y bueno, todos los atentados del 11 de septiembre? Bueno, sí, tenés razón, Willy, 2 puntos bien marcados. Siguiendo el hilo de lo que estaba operando en Argentina y lo que ocurrió después y cómo se fue desarrollando todo, el, todo iba más o menos bajo control hasta el 2001, que fue un caos político en Argentina. Acordate que con la huida de la Rúa en helicóptero, los tristes hechos en Plaza de Mayo de ese día, le siguieron 5 presidentes en 11 días. Me acuerdo que pasé ese fin de año en Argentina y estábamos todos pegados al televisor porque había un presidente nuevo a cada rato. Y como era de esperar, en enero del 2002, el dólar explotó. Se fue primero de 1 a 1,40 y en los meses que le siguieron llegó a tocar 4. Eso hace que en el mercado que te contaba antes, de futuros, de forward, la gente que había vendido dólares a, por ejemplo, 1,20 y tenía que recomprarlos a 4, ocasionó pérdidas muy, muy grandes para entidades grandes, para todo el sistema financiero. Hubo mucho default y un caos en el sistema financiero que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, eso fue básicamente lo que pasó en la parte del caos de Argentina, lo más relevante que te podría decir en este periodo. Pero si bien fue un caos histórico, creo que fue tapado por lo que pasó con las torres, ¿no? Em, con el ataque de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, yo creo que el mundo dio un giro de 180 grados y marcó un antes y un después en todo, no solo en el mundo financiero. Mi experiencia personal fue muy particular porque mi oficina estaba en el World Financial Center, que son las torres más chicas que están o que estaban al lado de las Torres Gemelas, eh, que ahora el que pasa por New York son la torre de Amex es la que tiene la cúpula que es como una pirámide, y la torre de al lado que es Merrill Lynch, es redonda. eh, y bueno, están cruzando la calle de las Torres. Am, esa mañana, el trading room tenía todo un ventanal que daba abajo está el New York Yacht Club, que está al lado de lo que era el Winter Garden. Ahora cambió todo, han hecho un patio de comidas, han hecho cosas turísticas, un poco diferente de lo que era antes. Y de ese ventanal se veían las torres. Y a la mañana es cuando vi el primer avión pasando y chocando contra las torres. O sea, yo estaba sentado en el medio de la mesa viendo hacia el ventanal y bueno, ese hecho te puedo decir que lo viví. Yo creo que si el avión ese pasaba unos metros más cerca de mi edificio, ahora no estaba hablando. ¿En qué piso estabas Yo vos? estaba en el 22, Ok. en el piso 22.
Sí, y fue una serie de cosas que se dieron que increíbles, era como una película de ciencia ficción, te digo. Primero que en el edificio, por los parlantes decían que todos se quedan en su lugar, que no pasaba nada, que había un fallo técnico, cualquier cosa. Pero bueno, desde mi oficina veíamos la silueta del avión clavada en la torre. Y aparte fue algo muy raro, por eso, si te acordás, las primeras noticias eran que fue una avioneta que chocó contra la torre, porque no quedó ni la cola del avión afuera, todo el avión se incrustó adentro de la torre y quedó la silueta. Mm. Ahí en ese momento le pedí a mi equipo que cerrara las posiciones que tenga y que salgan del edificio, que se vayan y que si no pasa nada, que no vuelvan, contra lo que decía la seguridad del edificio, ¿no? Y en mi caso me quedé hasta último momento porque tenía posiciones de cambio que estaba mirando y como sabes, el mercado de cambios es el único mercado que está abierto las 24 horas, ¿no? Mm. Bueno, ahora tenés el Bitcoin, pero en ese momento era el FX. Claro. Y entonces me quedé para coordinar, eran aproximadamente las 10 de la mañana, me quedé para coordinar con Londres, que tomara mi libro y que se quedara abierto hasta que venga a Singapur y le pasara el libro a Singapur. Normalmente viene Londres, cierra Londres, Nueva York toma la posta, y luego Singapur cuando abre toma la posta en Singapur. Así que me quedé hasta último momento y me fui, te digo, me fui pocos minutos antes de que se cayera la primera torre. Esa torre cayó sobre el edificio donde yo estaba y te digo que la oficina mía la partió al medio. Así que creo que, no sé, tuvo un dios aparte y me fui justo en ese momento. Pero te digo que fueron momentos muy, muy raros, ¿no? O sea, realmente como una película de ciencia ficción. Lo que se estaba viendo era cosa de no creer, era algo muy, muy raro, muy fuerte. Te escucho y la verdad, y acá con quienes hacemos Shot Financiero, estamos choqueados con el relato, pues nos vuelven también las imágenes a cada uno de nosotros. Obviamente, vivirlo como lo viviste vos es único y me imagino lo que ha haber sido los meses siguientes, ¿no? Sí, sí, mira, ese día, bueno, no quiero entrar en detalles Sí, con lo me que imagino. pasaba cuando salí del edificio, porque son cosas muy... Mira, después de 24 años que pasó, te digo que hoy por hoy hay documentales que no los puedo ni mirar por el shock, ¿no? A mí, Pero sin haber estado ahí, me pasa lo mismo. Mira. sí, porque era un símbolo, ¿no? También lo que pasó. Yo me acuerdo que cuando iba a la oficina, me bajaba del tren y tenía que cruzar la Plaza de las Torres para ir a mi oficina. Y todas las mañanas veía esos bichos gigantes que si te parabas justo en el vértice de la Librón cuadrada, ¿no? Te parabas en el vértice y miras para arriba, era una línea recta que terminaba en el cielo, era increíble. Y todo eso era un símbolo, la verdad. Y a partir de ese día se terminó todo. Bueno, sabes que todo cambió, ¿no? Todo cambió. Pero bueno, a partir de ahí, los días después y los meses después fue de adaptación. Las transacciones no se interrumpieron, no hubo ningún default o demora en entrega de settlement en las transacciones. Fue la verdad que algo excepcional. Y yo creo que todo el mercado se portó muy bien. O fíjate que no hubo algunos movimientos especulativos en el momento. Tal vez después se fue especulando, moviendo los mercados con razón de ser, ¿no? Pero en ese momento todos pararon para ver cómo podían ayudar en todos los mercados. Los meses que le siguen, bueno, ahí fue cuando me mudé a New York, a Londres, y el motivo fue porque, si te acordás, Bush se plantó y dijo, bueno, señores, que acabó, ahora todos los fondos se van a dedicar a pelear la guerra contra el terrorismo. Y la verdad que Latinoamérica, que está
siempre fue tan dependiente del fondeo de Estados Unidos, y te pones a ver, eso le afectó mucho. Mi negocio se terminó, o sea, no, en toda Latinoamérica mermó muchísimo más el negocio de cambios, de rate, sí, apareció más deuda y la parte que te contaba Raúl y todos los bonos que aparecieron más adelante, pero en general los fondeos, ya ves los default que hubo después del 2001, ya se había terminado. Entonces, lo que me ofreció Amex es seguir haciendo emerging markets, pero en Europa. Y me ofrecieron la mesa de ventas en Londres para lo que le llamaban South Europe, que es España, Portugal, Grecia, Italia y Europa del Este. Así que para ahí me fui. ¿Vos, cómo era? ¿Vos estabas solo, ya estabas en familia, viviendo en Nueva York en esa época? ¿Cómo era tu situación familiar? Cuando me mudo a Londres, yo estoy de novio con la que es ahora mi esposa Andrea, Ok. y después nos casamos yo ya viviendo en Londres y Andrea se mudó conmigo para allá. La experiencia en Londres fue muy interesante también porque hacía todo lo que te conté que hacía en New York, pero desde Londres, con mercados como Rusia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, todo el mercado emergente europeo que para ese entonces era mucho más desarrollado que el emergente latinoamericano. Y a nivel profesional fue una experiencia impagable porque viajé mucho, conocí mucha gente, muchos mercados, estuve en Rusia, estuve en gran parte de Europa del Este, eh, haciendo negocios desde FX hasta rates, hasta derivados, y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Y Amex estaba muy bien posicionado en todos esos países. Qué grande. ¿Y cómo llegas al Bank of Ireland? El Banco de Irlanda, yo ya después de Londres me volví a New York. Había una posición aquí en New York para cubrir hedge funds en Estados Unidos y yo ya quería volver a Estados Unidos. Y termino en el Banco de Irlanda porque mi equipo de Amex los había contratado en el Banco de Irlanda para hacerse cargo de la tesorería. Y entonces esa gente que eran mis compañeros en el Amex Bank me llamaron para armar el negocio de Latinoamérica desde el Banco de Irlanda. Y así terminé con ellos. Un banco muy, muy bueno, excelente banco y excelente gente. Mirá qué bien. ¿Y el próximo paso fue a qué otra entidad? De ahí fui al RBC, RBC. que Ok. es el Royal Bank of Canada. No, el Royal Bank of Canada fue algo muy, muy interesante porque ellos buscaban entrar en Latinoamérica y realmente querían a alguien que tenga los contactos en Latinoamérica. Pero lo que buscaban era alguien que para el negocio crecer y desarrollar el negocio de productos, productos estructurados y derivados de equity. Y la verdad que yo les dije que no era mi expertise, no tenía mucho conocimiento. Y la verdad que excelente entidad, me dijeron que no me haga problema, ellos me iban a preparar, me enseñaban, me daban todo el soporte. Lo que ellos querían era alguien que les ayude a entrar y penetrar en el negocio de Latinoamérica. Y así fue que lo hicimos. Nos damos un lindo negocio en equity derivatives estructurados y empezamos con una linda penetración y así fue como se armó el negocio. Así como terminé en el RBC con los canadienses. ¿Y ahí en qué año estamos hablando, Flavio? Y ahí estamos hablando del 2008 hasta el 2012. Ok. ¿Y cómo llegas a Seaport Global Holdings? Bueno, a Seaport fue también, bueno, ya ves que todas las cosas se dan a veces, ¿no? Porque uno las busque, ¿no? Porque ahora relatándolo y uno se pone a pensar, pero en Seaport resulta que el mismo headhunter que me llamó para ir a Amex, me llamó un día para ver en qué andaba y qué estaba haciendo. Fue el año 2016. Yo estaba viviendo en Miami, estuve ahí por unos 5 años porque tenía un family office. Y, pero ya me estaba mudando a Connecticut porque quería que mis hijos vinieran a estudiar a esta parte. Y cuando le conté a este personaje lo que estaba haciendo, me dijo, bueno, mira, Seaport Global está buscando gente, en la oficina de Emerging Markets está en Greenwich, en Connecticut.
¿por qué no me esperas un minuto y a ver si te puedo arreglar algo? Em, a los 5 minutos arregló una reunión con el grupo de Seaport. Yo la verdad que no estaba muy convencido porque no es una entidad y un modelo de negocios que estaba acostumbrado. Brokers comparado con bancos como la RBC, Deutsche Bank, American Express, muy distinto, ¿no? El negocio. Pero bueno, acepté la reunión, me reuní con Michael Meager, que es uno de los dueños de Seaport, que es una persona excelente, un profesional apasionado por el negocio, me explicó lo que hacían, lo que querían hacer en Latinoamérica y la verdad que me la vendió y terminé con Seaport. Tuve 8 años con ellos. Mira, Excelente lugar también. mira qué bien. Y Flavio, ¿cómo se veía en paralelo en esos años el deterioro de la Argentina? Bueno, en el 16, acordate que entro a Seaport de la mano de Macri. Macri también empezaba. Eh, Antes de Macri, los mercados, Argentina era un país intocable, nadie se quería meter, no había credibilidad. Pero bueno, luego vinieron 3 años que generaron confianza. Yo creo que ayudó mucho el trabajo de Luis Caputo con los holdouts. No sé si te acordás que Sí, él brillante. finalmente resolvió, Sí, 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 sí. Muy rápido lo resolvió hacer. Y muy bien. sí, sí, y muy bien, muy bien. Resolvió un litigio que llevaba 15 años. Los mercados realmente querían abrir un nuevo capítulo. Caputo negoció la última parte muy bien y bueno, solucionó un problema que hizo que Argentina esté abierta de nuevo para el mundo, ¿no? Y como dicen ahí, el mercado tiene poca memoria. Así que una vez que se arregló eso, hubo muchas inversiones, muchos fondos que volvieron a entrar a Argentina y creo que abrió un nuevo capítulo para invertir en la Argentina. De hecho, si te fijas, aún con los problemas que le siguieron post-Macri, como la enorme reestructuración del 2020, fíjate que el mercado no esperó otros 10 o 15 años para volver a invertir en el país, sino que ya en el 2024, con la llegada de Milei, otra vez tenés fondos gigantes que están largos a Argentina, que están invirtiendo aún más en Argentina y las posiciones que tienen aún hoy con todo el tema global tarifario y demás, no son posiciones que están vendiendo, ¿no? Claro, claro. Y Flavio, ¿qué es BTG, donde estás ahora? Es un banco de inversión mediano con un poco más de 700 empleados, oficinas en 20 ciudades distribuidas dentro de Estados Unidos, Europa, Asia y Australia. Estamos entre los top 10 en ejecución de equities en Estados Unidos. Ofrecemos FX, Research, Investment Banking, Prime Brokerage y Fixed Income. En este último grupo es donde estoy yo y mi equipo de Emerging Markets. Y Flavio, vos sabés que siempre acá en Shot Financiero, dado la edad y la profesión de aquellos que nos escuchan, siempre le pedimos a los entrevistados que den consejos a aquellos que se están iniciando, en este caso, finanzas. ¿Qué consejo darías a los estudiantes o recién graduados? Bueno, te digo, cuando me hacen esa pregunta, lo primero que digo es que nunca aflojen. Es una industria muy dura, que tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero el foco tiene que estar en el largo plazo y ser constante. Am, Digo también que hagan preguntas, que vean cada trabajo como un supermercado en realidad, en donde uno puede entrar y elegir lo bueno y dejar lo malo. Cada trabajo contribuye siempre en algo, aun cuando no te guste tu jefe o te hagan hacer cosas que no te gustan. No pierdan el foco. Es un long term game. Lo importante es permanecer. En este mercado yo creo que lo importante es permanecer. Am, Qué sé yo, por último, que siempre piensen out of the box. Siempre hay una manera, siempre hay alguna solución, siempre hay alguna manera de salir de las cosas. Claro, le decimos out of the box es salir de lo clásico, de lo normal, vendría a ser así la expresión, ¿no? Pensar en forma amplia, Exacto. no encerrarse en una solución o en encerrarse en una manera de hacer las cosas. El, el típico, bueno, esto se hace así porque siempre se hizo así.
no siempre es válido, y tener la mente amplia y pensar siempre de distintos ángulos cómo afrontar un problema. Clarísimo. Flavio, la última pregunta. ¿Cómo ves la Argentina hoy? La más difícil de todas las que te hice. Bueno, a ver qué te puedo decir. Lo veo en el camino correcto. A ver, desde un punto de vista de sentido común, desde el momento que un lugar que se gasta más de lo que se gana, que fue Argentina por siempre, llega alguien que quiere corregir ese simple hecho, aunque parezca tan simple, eso ya creo que es algo muy bueno y es lo que veo que está sucediendo ahora en Argentina. Creo que no será una tarea fácil, no lo es, ni para el gobernante, que tiene ya sabemos, el costo político que traer decisiones duras, ni para la gente, obviamente, que si tiene que apretar otra vez el cinturón, ¿no? Pero creo que es necesario cambiar de rumbo, por varios motivos, Willy. El más obvio es para salir de la decadencia económica y social, pero también porque hoy por hoy el mundo presenta oportunidades inéditas para un país como Argentina. Commodity que tiene, la gente que tiene, siempre y cuando Argentina esté sólida y en condiciones de competir, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho que saquen regulaciones que se superponen entre sí y perjudican al comercio, yo creo que es un paso adelante. El desarrollo que hay en la industria de oil and gas y minería, la industria pesquera, la mano de obra tan calificada que hay en Argentina, chicos jóvenes profesionales tan buenos, todos son activos invaluables y nosotros lo tenemos, ¿no? Creo que si Argentina logra mantener por lo menos 10 años con un management estable, creo que puede convertirse en algo muy, muy serio, ¿no? En una real potencia. Am, pero bueno, vos fíjate que después de todo lo que te conté, lo que hablamos en los 90, las locuras de las devaluaciones, contado con liqui, llevar los bonos en el ferry, la década de los 90, los 2000, los líos políticos del 2001, las torres, lo que pasó durante el 2010. La verdad que sinceramente creo que la sociedad argentina las pasó todas. No hay otra sociedad en el mundo hoy por hoy que haya pasado tantas cosas drásticas en tan poco tiempo. Y yo creo que se merece un poco de paz y prosperidad. La sociedad lo sabe, creo, y está haciendo un esfuerzo enorme para que las cosas sean más civilizadas. Esperemos que sea así. Agradecemos muchísimo, Flavio. Realmente buenísima la entrevista. La verdad que seguimos todos acá, los que hacemos Shot Financiero, escuchándote atentamente. Te mandamos un gran, gran abrazo. Felicitaciones por tu carrera y saludos a toda la familia. Un fuerte abrazo para vos y todo el equipo. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Hasta aquí la entrevista con Flavio Paparella. Nos reencontramos en una semana con otro capítulo de Shot Financiero. Chau.